Listo, profe, te puedo leer. Listo. Profe, te puedo leer. Entonces, Almanza Banda, Ángela. Presente. Ok. Harold Steven Barrera. Entonces se acercó Pedro y le Harold preguntó, Steven Barrera. Señor, mi hermano me ofende. Eric Santiago Capera Carreón. Hasta 7. Presente. Le contestó Jesús. Daniel Camilo No te digo Garzón. hasta 7 veces, sino hasta 60 veces. 60 Daniel Camilo veces 7. Cortés Garzón. Presente. Profe, ¿hasta cuál es? Sebastián Daza. Ok. Presente. Nicolás Andrés de la Voz. Presente. Sí, señor. Sara Juliet Le Gaitán. contestó Jesús. Presente. No hasta 7 veces, sino hasta 60 veces. Francisca María Gómez. Adeudaba 10.000 monedas de oro. Francisca Como no tenía Gómez. con qué pagar el mando, el rey Luis Fernando diera a Gutiérrez su Díaz. mujer, sus hijos y todas sus posesiones para Presente. Luis Fernando ganar Gutiérrez. la deuda. El sirviente se arrodilló ante él. Kevin Lozano. Ten paciencia conmigo. Presente. Paula Alejandra Mancipe. El rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Paula Alejandra Al Mancipe. salir, aquel sirviente tropezó con un amigo que Valentino Martínez Velandia. lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: Valentina "Págame lo que Martínez me Velandia. debes", cayendo a sus pies. El compañero le suplicaba: Presente. "Ten paciencia conmigo", ¿Está Valentino? pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel Sí, hasta profe. que pagara la Es que te deuda. escucho muy Habiendo lejos. sucedido, los sirvientes se enteraron y fueron a contarle Pero al rey listo. lo que sucedió. Entonces el rey llamó y le dijo: "Si tienes Enrique que pagar Ortiz. toda Daniel la Enrique deuda, Ortiz. te la perdonaré. Por Presente. eso suplicaste. Tenía Luisa que Fernanda Puentes. tener compasión de tu compañero. Presente. Andrés Felipe Saavedra. Presente. Hasta que me pagara Valentina así Santofimio. los tratará mi Padre del cielo, si no perdonaban Valentina a Santofimio. sus hermanos. Palabra del Señor. Lizeth Juliana Soacha. Juliana, perdón. Lizeth Juliana Soacha. Presente. Presente, profe. Sebastián Torres Melo. Presente. Evelyn Nicole Paquiro. Evelyn Nicole Vaquiro. Kevin Eduardo Velandia. Kevin Eduardo Velandia. Y Estefanía Vera. Estefanía Vera. Listo, creo que tampoco está. Voy a llamar nuevamente a los que tienen falla. Si no respondieron o algo pasó, me dicen. Pero a las 35 empecé a llamar lista, entonces les voy a dejar la de tarde. Harold Steven Barrera. Presente. Lo que nos enseñó fue que tenemos que perdonar de corazón. Francisca María Gómez. Francisca María Gómez. Luis Fernando Gutiérrez. Presente. Listo. Paula Alejandra Mancipe. Valentina Santofimio. Evelyn Nicole Vaquiro. Kevin Eduardo Velandia. Y Stephanie Vera. Listo, entonces los que no llamé nuevamente y no me respondieron ya tienen la falla en la lista. Entonces, vamos a empezar. Por favor, alguien que me quiera colaborar tomando las participaciones y que la cámara esté activa,
Les recuerdo que vamos a manejarlo de la siguiente manera. Vamos a empezar todos con un 100 y a medida en que yo les pregunte cosas y ustedes no participen o no estén en la llamada activos, se van bajando puntos, ¿listo? Entonces, ¿quién me quiere colaborar con esto, por favor? Listo, entonces Valentina Martínez, por favor, ayúdame con eso. En el Classroom voy a presentarles la pestaña. En el Classroom ya les aparecen algunas actividades. Entonces está la nueva nota que va a ser de participación y cámara, todos van a tener 100. Cada clase ya les expliqué, se les va bajando si no están participando y activamente en la clase. Y la otra nota es de exposiciones. Hoy tienen que quedar listos los grupos de trabajo para que la siguiente clase, o sea, el jueves, realicemos una exposición de lo que hemos visto hasta ahora, tanto de la edad antigua como la edad media, ¿vale? Entonces, ahorita, por favor, en el transcurso de la clase vayan definiendo sus grupos de trabajo y mirando con quién se van a realizar. Son 21 estudiantes, yo creo que de a 4 personas estaría bien. Y un grupo de a 6, de a 5, perdón. Listo, entonces sí, vamos aquí a lo que está preparado para el día de hoy, que vamos a trabajar el repaso pues de la edad media. Ah, otra cosita. En las entregas tengan en cuenta, por favor, la letra, la ortografía, el orden en el que me están presentando las cosas. Todas esas cosas hacen que no sea un 100, sino menos notas. El tiempo en el que me entregan las actividades. Si yo les coloco una fecha y una hora límite es para que la tarea esté registrada en ese horario. Si me la entregan tardía, igual va descontando la nota, porque muchos de sus compañeros sí las están entregando puntuales y pues sería injusto darles la misma nota si la entregan después, a menos de que en la misma entrega me escriban una excusa válida de por qué no la entregaron. Recuerden que yo les estoy dando todo el tiempo para que ustedes tomen sus apuntes y los suban a la clase. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la presentación y explicación del tema, que va a ser en lo que quedamos la clase pasada de las corrientes de la edad antigua e iniciaríamos con la filosofía de la edad media. Básicamente son aspectos muy generales para ya la siguiente semana empezar con el trabajo de la filosofía moderna y contemporánea. Vamos a hacer una discusión y debate alrededor de lo que se explica. Visualizaremos un video y por último vamos a organizar los grupos de trabajo y subir la evidencia de los apuntes de la clase. Digamos que con algunos de ustedes tengo inconvenientes porque no han hecho ninguna entrega, entonces tendría que revisar específicamente los casos puntuales, así que los que vaya diciendo que se van saliendo de la llamada porque están al día con notas se pueden retirar. Vale, entonces voy a empezar la presentación. ¿En qué tema quedamos? ¿Me recuerdan, por favor? Vale. ¿En qué tema quedamos la clase pasada? Revisen por favor los apuntes. Listo, entonces les recuerdo, Luis Fernando, Harold, Lisset, Andrés, Kevin, Sara, Nicolás, Joan, Daniel, Camilo, Daniel, Enrique, Evelyn, que no tienen la cámara activa, por favor. Valentina, si en el transcurso de este momento no la activan, me los vas anotando para bajar las notas. Bueno, ahí ya pueden visualizar mi presentación, ¿cierto? Quedamos en el periodo helenístico romano. ¿Alguien me recuerda qué fue lo que... Dime. Es que ahorita estaba haciendo un mandado, entonces por eso no responde el llamado de lista.
Ah, correcto, Evelyn. Al final de la clase me recuerdas para colocarte la asistencia, por favor. Igual, los que ingresaron ahorita tarde, y yo ya llamé lista, fíjense que el horario lo vamos a manejar 5 minutos, les doy para ingresar y si no responden después de esos 5 minutos, les va a quedar la asistencia como tarde. Y si realmente no responden y no asistieron, pues les va a quedar la X de que no asistieron a la clase. Entonces, estamos en el periodo helenístico romano. ¿Recuerdan cuál fue la característica de este periodo? El helenístico romano del siglo II al I antes de Cristo. ¿Qué pasa con Grecia y Roma? Si recuerdan sus clases de sociales. ¿Qué pasa? Que Roma invadió a Grecia. Exactamente, Roma invade a Grecia y entonces se da una fusión entre la filosofía griega, que es la que estábamos viendo de los periodos cosmológico, antropológico y ontológico, con Sócrates, Aristóteles, Platón y los presocráticos, que son los que postulaban los elementos, con lo que las tradiciones y creencias romanas, que estaban como... entonces, el periodo helenístico romano se da por esa fusión entre dos culturas y se empieza a trabajar temas específicos alrededor de la felicidad, de la ética, de la educación, de la vida pública. Y el tema principal va a ser qué significa la felicidad y cómo se adquiere. Entonces, para ello van a haber 4 corrientes de pensamiento específicas en este periodo, que va a ser el cinismo, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Ahorita vamos a ver a fondo cada una de ellas y de qué temas trabaja, qué aborda. ¿Listo? Entonces, porfa, anoten estas 4 corrientes para desarrollarlas ahorita. Profe, ¿usted ya llamó listo? Ya llamé lista los que no han ingresado, los que quedaron con falla, con X, al final de la clase me recuerdan, o sea, los que no dijeron presente y les dejaría la T de tarde, porque ya llamé lista, son 5 minutos para este proceso y nos estamos tardando más. Entonces, esto nos quita tiempo de la clase específicamente. Así que, por favor, estén puntuales y de una, que no tengan que llamarlos 2 ni 3 veces, sino de una presente y ya. Bueno, profe, gracias. ¿Listos los apuntes? Igual esta presentación ya la tienen compartida ustedes, así que voy a pasar al siguiente tema porque tenemos que aprovechar al máximo esta horita para terminar Edad Antigua y Edad Media y comenzar con las exposiciones. Listo, entonces la primera corriente va a ser la del cinismo, que va a ser planteada por Diógenes. Ahí voy a construir un cuadrito con ustedes. Por favor, en el cuaderno lo realizan más bonito, más ordenado. ¿Qué propone Diógenes? Diógenes va a proponer varios aspectos importantes y fundamentales en su filosofía y que aún se retoman. Fíjense que esta filosofía va a ser producto de ese sincretismo, es decir, la fusión entre dos culturas en la que se impone una sobre otra debido a su capacidad militar. Entonces, digamos, Roma tenía ya casi que estaba constituyendo un imperio, su ejército estaba un poco más fuerte que los de Grecia, que los de los griegos, y se imponen e imponen sus tradiciones, ¿listo? Entonces va a haber un sincretismo entre entre esas dos culturas, porque pues no se puede hablar de países en ese tiempo.
Diógenes estaba en contra de todas las convenciones sociales. Cuando les dicen que está en contra de todas las convenciones sociales, ¿a qué cree que hace referencia? Cuando Diógenes postula eso, ¿qué quiere decir? ¿A qué hace referencia a las convenciones sociales? ¿Qué se les ocurre? Entonces voy a preguntar, Ángela Almanza, ¿a qué hace referencia estar en contra? O sea, ¿qué crees que Diógenes proponía en ese momento? ¿Cómo, señor? ¿Me puede repetir un momento que se escucha así todo bugueado? ¿Los otros personas me escuchan bien? Sí, señora. ¿Qué crees que hace referencia a Diógenes cuando dice que está en contra de todas las convenciones sociales? ¿Qué son las convenciones sociales? Pues puede que se considere como un conjunto de reglas informales o Exacto. Son conjuntos o acuerdos que realizan las personas para vivir en sociedad, pero digamos que Diógenes estaba en contra de esas convenciones, en tanto algunas eran absurdas. Por ejemplo, él estaba en contra del matrimonio. Para él los seres humanos deberían vivir libremente y no necesitaban legitimar su unión ante la sociedad, sino solo necesitaban que entre los dos se legitimara esa unión, ¿me hago entender? Entonces, esta corriente del cinismo proclamaba la libertad y la autosuficiencia. El ser humano era capaz de ser autónomo, de proveerse ciertas cosas, de no necesitar, por ejemplo, esclavos para que realicen las cosas porque es autosuficiente. En su capacidad como humano es autosuficiente. También para él las cosas materiales eran superficiales. Estaba en contra del matrimonio. De estas características, digamos, ¿alguien se siente identificado o creen que Diógenes no tiene la razón en estos puntos que proponía? Fíjense la época en la que los propone. Por ejemplo, Harold Steven, ¿qué piensas de lo que dice Diógenes? No, profe, pues yo digo que si lo dijo fue por algo, porque ya no ¿Por qué? capto. ¿Por qué qué? Te escuché entrecortado. Porque o sea, en este momento yo todavía no capto. Si el man lo dijo fue porque el man sabe y que yo todavía no sé. Bueno, entonces esta corriente del cinismo va a promover como la libertad y la autosuficiencia del ser humano, ¿correcto? Digamos que ese es el aspecto más importante y por eso Diógenes decía que pues para él las convenciones sociales estaban mal porque eran a veces tontas, porque legitimaba cierto tipo de cosas, la dominación, la esclavitud. Entonces estaba en contra de esas convenciones y pues digamos uno de esos pactos sociales que se crea es el matrimonio. ¿Y por qué está en contra del matrimonio? Digamos que esto tiene un tema de trasfondo y es que las mujeres se trataban como una mercancía, ¿cierto? Entonces, se pactaban unos matrimonios en los que se les daba a la familia cierta cantidad de cosas para poder ofrecer la mano eh, pues no la mano, pues eso fue más con la religión cristiana, para poder dar el título de esposa o esposo. ¿Listo? La siguiente corriente va a ser... no,
a ser el epicureísmo. ¿Listo? Entonces, ¿ya terminaron de copiar eso? Voy a borrar, igual ahorita yo se lo subo. Listo, la siguiente va a ser el epicureísmo y su representante va a ser Epicuro. ¿Listo? Entonces los nombres que se les da muchas veces a las corrientes son el nombre del filósofo más el ismo. Epicureísmo, representante, Epicuro. Epicuro, ¿qué propone? Él va a proponer o abordar 3 temas específicos que están muy relacionados con la filosofía actual. Permítanme un momentico. Epicureísmo. Se me borró aquí. Epicuro, listo. Entonces él les estaba contando que él va a trabajar 3 temas importantes que trabaja la filosofía actual, que son la ética, perdón, la ética, la física y la lógica. Ética, física, o sea, él va a postular unas teorías específicas sobre estos 3 aspectos y la lógica. Y por eso digamos que va a ser tan importante esta corriente. Dentro de esos postulados está la lógica, que es tomar a colación una frase, una aseveración, y decir si es verdadera o falsa. Entonces va a ser esta disputa, esta discusión frente a lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, por ejemplo, en este momento yo diría que la Tierra es plana. ¿Ustedes qué me responderían frente a esa afirmación? Por ejemplo, Kevin, ¿qué responderías frente a la afirmación que yo acabo de realizar sobre que la Tierra es plana? ¿Qué proceso lógico harías para decirme que estoy equivocada o que tengo la razón? O cualquiera. Que es falso, ¿Y por qué? porque ya se ha demostrado científicamente que la Tierra tiene una forma esférica. Exactamente. Entonces, de esa forma, o sea, eso fue lo que las primeras corrientes de pensamiento empezaron a validar, si las afirmaciones eran verdaderas o falsas, de acuerdo, digamos, que a esa tradición o a esas verdades que se tenían, ¿sí? Y obviamente para definir si es verdadero o falso una afirmación hay que dar un argumento, digamos que en este caso el argumento sobre la Tierra es falsa es que se ha comprobado que la Tierra es achatada en los polos y tiene una forma muy parecida a la de una esfera. ¿Y por qué? Porque digamos que ya hay unas teorías sobre el horizonte, sobre la altitud, que nos dan como un sustento teórico para afirmar que la Tierra no es plana. En cuanto a la física, él decía que la realidad estaba formada por átomos. ¿Sí? Entonces, los átomos eran las partículas mínimas desde las cuales todos los seres estaban constituidos. Y a partir, escribí átomos. Y a partir, digamos que de la ética, él va a plantear específicamente sobre el placer como el bien supremo, ¿sí? Entonces, lo que el hombre quiere alcanzar es el placer.
y el placer entendido como un bien supremo. Para alcanzar ese placer, necesariamente hay que cumplir como ciertas afirmaciones que él habla sobre los temores. Por ejemplo, no hay que tener temor a los dioses, porque eso no nos genera placer, porque va a entrar el miedo a que actuemos de mala forma, lo va a decir él, no hay que temer a los dioses, no hay que temer a la muerte, porque cuando se piensa en qué pasa si me muero, pues el placer se va a ver, o sea, va a dejar de estar en ese estado de bienestar y va a convertirse pues en miedo, en angustia. Y no hay que tener miedo al dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es momentáneo, más no va a ser eterno. Entonces, si le tenemos miedo al dolor, es eternizar ese sentimiento que va a ser en un momento determinado. Por ejemplo, el dolor físico. Cuando tú te golpeas, va a doler por un tiempo si el golpe fue suave, un machucón, por ejemplo, pero si fue duro, pues no va a ser eternamente, sino que va a curar, va a sanar. De igual forma pasa con las heridas pues, del alma, que no van a ser para siempre. ¿Alguna pregunta sobre Epicuro? ¿O pasamos a la siguiente? Chicos. ¿Hay alguna pregunta? No, señora. Listo. Por favor, vayan tomando los apuntes conmigo para que no se atrase. De igual forma, en el Drive, yo les subí un Drive al Classroom que dice explicación, voy a subir estos cuadritos que realizamos, pero apenas termine. Listo, lo voy a borrar para seguir con el siguiente. En el siguiente filósofo corriente. Listo, la siguiente va a ser el estoicismo. Permítame un segundo que se me cayó una cosa acá. Listo, la siguiente corriente van a ser los estoicos. ¿Qué proponían los estoicos en este momento histórico? Recuerden que estamos hablando sobre la Edad Antigua. Entonces, los estoicos proponían, voy a colocar una flechita acá, que la libertad, fíjense que los temas que se van a tratar durante estas corrientes filosóficas va a ser la felicidad, la libertad, la ética, cómo vivir precisamente en sociedad, en esa polis, en esa ciudad que se estaba construyendo y que pues posteriormente fue invadida por Roma, entonces va a haber un nuevo proceso eh, de socialización, por decirlo así. Entonces, ellos decían que la libertad se alcanzaba a través de la libertad y la tranquilidad se alcanzaba, alejándose de las cosas materiales. O sea, lo que perturbaba la felicidad, la tranquilidad del hombre eran las cosas materiales. Porque creen que, digamos que esto es vigente actualmente. ¿Por qué creen que esto que dicen los estoicos aún pasa? ¿Será que cuál es nuestra mayor preocupación a veces?
Profe, pues desde mi punto de vista, pues no todos tenemos como las mismas preocupaciones, pero pues es verdad porque, por ejemplo, digamos a una persona que compra una moto, pues le da miedo perder lo material que sería la moto, le daría miedo pues perderla, o alguien que tiene un carro, o nosotros digamos los adolescentes, pues no todos, pero digamos nos daría como miedo perder algo que recién compramos, como por ejemplo una computadora o algún celular o algún dispositivo. Claro, súper. Digamos, ese miedo se ve reflejado en el valor que socialmente se le dan a las cosas. Entonces, para alcanzar la libertad de no sentir el temor precisamente del que hablaba Epicuro, ese miedo o ese dolor, es necesario alejarse de las cosas materiales según los estoicos. Esto nos permite tener una vida guiada por la virtud y la razón. Digamos que ese proceso que acaba de hacer, no recuerdo quién fue el que intervino, por eso le pedí el favor a Valentina que los anotara, ese proceso que lógico que hace el compañero nos va a situar en la razón. ¿Por qué? Porque él está haciendo una afirmación de que dependiendo las edades van a haber unas perturbaciones que nos va a generar la pérdida de cierto objeto. Entonces, para ustedes de pronto va a ser el celular, el computador, más adelante, digamos, la moto. Entonces, todo está centrado como en ese miedo a perder las cosas materiales porque son cosas que se han construido, digamos, de cierta manera con sacrificio. Y de igual forma, pues nadie quiere perder las cosas que tiene, ¿no? Para esto, entonces, los estoicos van a decir que las pasiones son propias del cuerpo, no hacen parte de esa racionalidad. Entonces, cuando dejamos desbordar esas pasiones, vamos a entrar en un estado de intranquilidad y no vamos a ser libres de cierta manera. Entonces, digamos que ahí se trae a colación el tema de lo que hablamos la primera o la segunda clase sobre la libertad y el libertinaje, ¿sí? ¿Cómo se alcanza esa libertad sin recaer en un libertinaje, en un desborde de las pasiones, ¿sí? Ah, y acá hay algo muy importante que no recuerdo quién era la que me preguntaba sobre el destino. Para los estoicos, ellos creían que todo estaba determinado por el destino, ¿sí? O sea, si a mí me pasa algo es porque ya estaba determinado, porque ya iba a pasar. Entonces, ellos van a decir que es necesario aceptar nuestro destino, porque las cosas, queramos o no, van a pasar, porque ya están determinadas, ya existieron, ya fueron, ya se pensaron. Entonces, le van a dar una carga muy importante al destino. De ahí, fíjense que de ahí, los estoicos es que hablamos del destino, de que todo está determinado, que me tenía que pasar porque iba a pasar cierta cosa con eso que me pasara. Entonces, los filósofos estoicos son los que hablan precisamente del destino. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna observación o apunte, algo que les haya llamado la atención? ¿O continuamos? Por favor, vayan anotando todo esto que se está dibujando en los cuadritos para que quede registrado en sus apuntes de clase. La siguiente corriente de pensamiento van a ser los escepticistas, el escepticismo, ¿sí? ¿Qué pasa con él? Voy a borrarles aquí el de los estoicos y ahorita igual les subo los apuntes al Drive, pero por favor estén pendientes para que no se atrase. Listo, siguiente. El escepticismo. Escepticismo. Van a proponer ellos. Entonces, específicamente, ellos trabajan o abordan el tema de la verdad. Entonces, ellos dicen que es necesario cuestionar las verdades establecidas.
permite que cuestionemos las verdades establecidas? ¿Qué hace que cuestionemos esas verdades? Por ejemplo, si las verdades establecidas no han sido cuestionadas, al momento no se sabría si la Tierra es plana o redonda. Por ejemplo, el hecho de cuestionar esa Tierra que es plana permite construir nuevas teorías acerca de cómo se crea el universo, de cómo, de cómo respiran, cómo se dan los procesos de respiración, no sé, o sea, todas esas teorías que antiguamente se tenía una de verdad establecida y hoy, esperen un momento. Entonces, ¿qué otra verdad, digamos, al momento, a este periodo, ustedes han conocido que ha sido cuestionada? El Eri, capitalismo. dime. El capitalismo. ¿Y por qué específicamente se cuestiona? Porque, porque es como hay mucha pobreza y se cree que el sistema capitalista es el que tiene como unas cosas establecidas para que el pobre siga pobre y el rico siga rico. Y eso es lo que se dice muchas veces. Es verdad, o sea, ahorita digamos que el sistema económico capitalista se está como cuestionando. ¿Por qué? Porque sigue produciendo eternamente la esclavitud de cierta manera, porque ya, o sea, ¿por qué la esclavitud y por qué lo pongo en estos términos? Porque el trabajo, o sea, el aumento del trabajo del salario mínimo no corresponde a los gastos de la población, a los gastos del pueblo. ¿Por qué? Porque la economía está inflada, es decir, los productos de la canasta familiar, o sea, todo lo que incluye el mercado, los productos de aseo, los productos electrónicos son muy costosos y digamos que lo que se necesita para vivir en bienestar no es asequible para todos, ¿cierto? Entonces, digamos que se ha cuestionado ese sistema económico que durante 200 siglos lleva imperando. ¿Qué otra verdad se puede cuestionar? ¿De qué otra cosa se puede dudar? Dice que una característica del escepticismo precisamente es que dudan de todo, ¿sí? Dudaban de todo. Entonces, ¿qué otra verdad ha sido cuestionada en la actualidad? Luis Fernando, por ejemplo, no, que no te hemos escuchado hoy. ¿Qué otra verdad ha sido cuestionada? Que ya no está vigente. De lo que han visto, no sé. Pues digamos que era como más que todo cuando le trataban de dar la explicación a la evolución, que unos decían que nos creamos de un momento a otro, y pues así, ¿no? Exacto, hay unas verdades que se dan como absolutas que realmente dependen del contexto. Entonces, lo que hablamos una de las clases pasadas, no es lo mismo nacer en Asia que en Latinoamérica, debido a que la idea de la evolución o de el origen en Asia está remontado a un dios distinto que al dios cristiano, ¿no? Y aparte que es solo una teoría desde la religión, también está la teoría desde la ciencia, que es la evolución, que venimos a partir de pequeños organismos que evolucionan y se convierten en seres más compuestos, pluricelulares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando esas verdades establecidas que nos imponen desde cierto grupo a creer, no son cuestionadas, no hay evolución, no hay avance. ¿Qué es lo que nos permite evolucionar? Esa duda, dudar de todo lo que ya está establecido. ¿Por qué? Porque al dudar se generan otras respuestas diferentes a las que están establecidas. Entonces, ese es el escepticismo, promueve, digamos, que ese avance en términos de la duda.
que más adelante lo va a tomar René Descartes en el periodo moderno, ¿sí? Digamos que fíjense que la filosofía está toda conectada y comprender las bases de lo que es ahora, de lo que estamos viendo en la filosofía antigua con la medieval, tener claros ciertos conceptos permite que más adelante entendamos las teorías más complejas que van a sacar los filósofos modernos. Listo, hasta ahí cerraríamos con la edad antigua. Entonces, vayan por favor tomando sus apuntes. Bueno, yo creo que la edad media no la vamos a trabajar hoy porque ya nos quedan 10 minutos de clase y vamos a designar el grupo de exposiciones para el jueves. Entonces, porfa, ya pensaron los grupos de a 4 personas, uno de a 5. Listo, entonces, ¿cuál es el primer grupo, porfa? De a 4 personas, uno de a 5. Voy a presentar la pantalla para que queden conformados los grupos y con eso no haya excusas de que no sabíamos, de que la exposición no es mañana, etcétera, el jueves, perdón. Listo, voy a borrar esto. Entonces, el grupo para la siguiente clase que va a exponer. Va a exponer lo que hemos visto sobre qué es la filosofía, sobre la edad antigua, sobre los diferentes periodos, antropológico, ontológico, cosmológico y helenístico romano. Esa va a ser la exposición. Van a tener que traer una actividad para el grupo. Puede ser que una sopa de letras, que un debate, que un foro, que no sé, eso ya va en la creatividad del grupo. ¿Listo? Entonces, ¿ya hay grupos o los escojo por lista? Los 4 primeros, después los segundos y así sucesivamente. Por favor. Profe, somos 3, pero nos falta una o uno. Listo, entonces dame un segundo. Ahí ya les aparece, ¿cierto? Sí. Entonces, grupos 11. ¿Quiénes son las 3? Valentina Santofimio, Ángela Almanza, Francisca Gómez. Almanza Ángela. Sí, señora. ¿Quién más? Francisca Gómez. Listo. ¿Alguien que se quiera hacer con ellas?
para que queden los 5. Profe, yo ya tengo mi grupo. Vale. Luisa está sola y Sara. Entonces, ustedes serían el grupo número 1, ¿listo? Dejémosla a las 3 para que, no mentiras, es que les queda mucho tema. Puede ser con Sara Juliet, Gaitán Arisa, las 4. Sí, Sara. Profe, pues yo me iba a hacer con Luisa y Nicole. Ahí sí, Ah, ya tú. tienes grupo. Vale, entonces al final miramos qué otro grupo. ¿El siguiente grupo quién es? Nosotros, profe. Apellido Barrero. primero. ¿Barrero Harold Steven? Sí, señora. ¿Quién más? Ortiz. Daniel Ortiz. ¿Y Daniel Enrique? Sí, señora. Mancipio Oviedo. Sí. Y Soacha Sánchez. Listo, ustedes como ya están los 4, ponen hoy en 8, ¿listo? El jueves, perdón, el jueves. Ah, ¿Y sí. quién más? Y Soacha Sánchez. Tienen que exponer, por favor, para que salgan de la reunión. Si tienen algún pendiente de actividades, me escriben, por favor. Tienen que exponer lo que se ha visto de la edad antigua, los periodos, o sea, escribir toda la edad antigua. Si comprende la edad antigua, los 4 periodos, caracterizarlos, consultar información adicional y traernos una actividad. ¿Listo? Esta va a ser la nota del periodo de exposición y ya saldrían de ese tema. Voy a dejar Solo aquí en en verde la antigua, ¿cierto, todo profe? lo que hemos explicado del primer periodo. Entonces, ustedes expondrían, hoy es martes, el jueves que tenemos clase. ¿Listo? Bueno, señora. 11 de marzo. Voy a anotar acá para que no queden dudas. 11 de marzo. ¿Listo? Entonces, ustedes ya pueden salir de la reunión. Si hay alguno que no me ha entregado actividades, por favor, les doy plazo de enviarlas hasta hoy con 70. Si la actividad está flojita, pues le va a quedar menos de 70 y pues ya saben que con 70 pasa. Entonces, esto va para todos. Si no han entregado, si pasó algo con la entrega, sobre 70, menos ya que tenga una excusa válida. Siguiente grupo. Nosotros, profe. ¿Quiénes son nosotros? Apellidos primero, por favor. Luis Gutiérrez. Sí. David Lozano. Lozano, ¿cómo es? Kevin David. Sí, profe. Sí. Martínez Belandia. Valentina. Sí. ¿Quién más? Y nos falta uno. Daniel Camilo Cortés ya tiene grupo. Sí, señora. Entonces, Kevin Daza, digo, Joan Sebastián Daza, ¿ya tienes grupo? Sí, sí, señora. Nicolás, bueno, entonces ahorita cuadramos el que falta. ¿Alguno no tiene grupo que se haga con ellos? Profe, yo no sé qué en Belandia, yo no me veo ahí en la lista. Pero tú ya tienes grupo, ¿o no? Mira, abajo. No, mentira. Belandia, aquí estás. ¿Tienes grupo o no tienes grupo? No, no tengo grupo. Listo, entonces, ¿qué harías con el grupo
Profe, con Con ese. este, Ay, con este grupo, ¿listo? Quedarías con Gutiérrez Díaz Luis Fernando, Kevin Day Lozano, Valentina Martínez y pues tú, Kevin Belandia. bueno. Profe, a Joan nosotros también nos hace falta una persona. Sebastián 4, ya están bien. Listo, al grupo primero les falta una persona, ya miramos. Este grupo les voy a dejar de otro color, igual ya pueden salir de la llamada. Si ven alguna cosa, porfa, lo Profe, envían sobre 70. profe, es que yo te iba a comunicar, es que ponle que yo ahorita no me encuentro en la casa. Mi mamá fue a hablar allá porque pues nosotros salimos a viajar, entonces llego hasta lunes, entonces la profesora, mi mamá habló con la rectora y con la profesora Nidia, y ellas me dijeron que yo tenía plazo de entregar pruebas hasta el lunes, por lo que es que yo no estoy en la casa. Pero es que las actividades que se desarrollaron, ¿tú cuándo te fuiste de viaje? ¿Ah? Ayer. Ayer, por eso yo estaba hablando de las actividades pasadas. Pues, o sea, es que yo tengo algunas, sino que no es que mi internet estaba malo y eso pues, lo sabe la profesora Nidia, yo le comentaba y no me dejaba subir las actividades. Yo tengo algunas, pero sí me hace falta como una, dos, pero como una, creo, del resto yo las tengo. Solamente me Bueno, hace falta entonces, subirlas, pero yo no traigo el cuaderno. el otro lunes, el martes que tenemos clase, miramos el tema tuyo, ¿vale? Dime, profe, ¿Qué otro gracias, mi amor. grupo? Profe, de nosotros solo nos falta uno.